¿Hay comunicación animal? No voy a contar. ¿Hay lenguaje animal? No. Bueno. ¿Tienen mascotas? Sí. ¿Perros tienes? Levanten la mano. ¿Cómo se llama tu perro? Tina. Por acá, ¿cómo se llama? ¿Mascota? Lemón, Rufino. Nina. Más nombres. ¿Cómo se llama aquí? ¿Alguien tiene mascota? Dulce. Tengo unos cuantos. ¿Cuántas mascotas tenés? Y unos 8, boludo. 8 mascotas. ¿Cómo se llaman? Cusco, negra, moreno. Negra, moreno, Galletita. galletita. Y. ¡Ay! Negrito. Bien. Bueno, ahora vamos a ver por qué esta pregunta. Hoy cerramos la unidad y nos preparamos para el parcial. Y hoy cerramos la unidad con algo que empezamos la clase pasada que tiene que ver con embriología, genética y las interacciones biológicas y culturales. Y con los textos que teníamos para hoy, vamos a empezar viendo una cuestión de Claudio Lévi-Strauss, que trabajamos en otras clases, de la antropología, y él retoma o se basa en un manuscrito inédito de Saussure, un lingüista que vamos a ver un par de clases más adelante y que seguramente se van a encontrar en la clase de lingüística. Retoma Lévi-Strauss ese manuscrito inédito sobre lengua, historia y religión. Y ya vamos a empezar a diferenciar algunas cuestiones de lenguaje, lengua y habla, que en su momento retomaremos. Este manuscrito se lo envía otro lingüista, Roman Jakobson, y acá se puede identificar una postura de Saussure frente a alguna aproximación a la explicación lingüística del origen de las divinidades. En diferentes momentos vimos que estas cuestiones no son ajenas al lenguaje, que tienen que ver con el lenguaje. Y habla de algunas particularidades de sistemas de denominación, de las formas de nombrar, de llamar, en algunas culturas en donde hay mecanismos lingüísticos para crear nuevos nombres, para que surgen ante ciertos contextos y ciertas demandas culturales. Por ejemplo, en algunas culturas, en algunos grupos culturales, la muerte de un individuo se relaciona con la prohibición de sus nombres que pasan a tener un carácter de sagrado. O el cambio de nombre de hijos de una mujer que se vuelve a casar. En el caso de los Inuit de Australia, o la forma de nombrar a sus miembros en algunas culturas norteamericanas, por ejemplo. Los Tuana, para quienes no se pronuncia el nombre de alguien vivo sino en circunstancias muy excepcionales. Esto para ejemplificar un poco la pérdida de sentido o la adquisición de nuevos, o la construcción de nuevos sentidos de las palabras en diferentes situaciones. Los huitotos masónicos consideran que las palabras existieron primero sin ningún significado y solo después llegaron a tener significado cuando se aplicaban a ciertas plantas o animales o seres humanos. Y tenemos tribus o grupos culturales en donde nombran a sus perros pero no a sus caballos, por ejemplo. Otras llaman por sus características a los caballos y los perros llevan nombre de humanos. Otras en donde los nombres de humanos son asignados a los caballos. En diferentes momentos de la historia, por ejemplo, cuando teníamos la desafortunada práctica de la esclavitud, los esclavos eran renombrados, perdían su nombre. Y eran renombrados no con nombres de adultos, eran renombrados con apodos.
Y estos sistemas de nominación son recortes que reflejan el universo social y moral. Nosotros también ponemos nombres a los perros, a los caballos, a los gatos, en algunos casos nombres de humanos, en otros casos por sus características, o en otros casos representan alguna o dibujito o algo que le gusta a nuestros hijos o a nosotros mismos, pero son formas de nombrar el mundo, nombrar el mundo que nos rodea. Entonces, la historia, el lenguaje, la lengua y la religión están estrechamente entremezcladas y se influyen la una en la otra. En el otro texto que proponíamos, que se llama Lenguaje y Sociedad, que encontramos en el capítulo 2 de Antropología Estructural de Levi-Strauss, afirmaba que el lenguaje, como lo venimos diciendo, es un fenómeno social. Es decir, desde la antropología también nos lo recuerda Levi-Strauss. Y es un fenómeno social en el cual se observan algunas relaciones, por ejemplo, entre el lenguaje y algunas reglas como las del matrimonio o con los sistemas de parentesco, en términos de intercambios, de oposiciones que son importantes para la construcción de estas estructuras. Levi-Strauss lo propone puntualmente en las relaciones entre reglas de la lengua y relaciones de parentesco, que se orientan, entre otras cosas, también como lo proponía Maturana y como lo proponíamos en las primeras clases, a mantener la cohesión social. En otro apartado destinado a la lingüística y la antropología, Levi-Strauss dice que el lenguaje debe ser tratado como un producto de la cultura, pero también como parte de la cultura misma. En la lengua algo se refleja de la cultura. Y retoma una definición de Taylor para quien la cultura es un conjunto complejo integrado por instituciones, creencias, costumbres y la lengua misma. Entonces, desde esta perspectiva, lenguaje y cultura poseen una estructura similar, una arquitectura similar. Las dos se edifican y se construyen a partir de oposiciones y de relaciones, de tal manera que el lenguaje puede ser considerado como la base, el cimiento de la cultura misma. Levi-Strauss propone además que la lengua y la cultura son dos modalidades, son dos cosas que pertenecen a una actividad más elevada y más fundamental, que es la actividad del espíritu humano. Entonces, el lenguaje no es simplemente el uso de símbolos en función de la comunicación. Y la lengua, que hace parte del lenguaje, está estrechamente relacionada también con la cultura. Cuando hablamos de lenguaje, no hablamos simplemente de los sonidos que usamos para hablar, o de cómo los combinamos, o de cómo los articulamos, o de cómo combinamos las palabras para la producción de una oración, o qué significan, o que cada palabra tenga o esté hecha para nombrar alguna cosa del mundo. El lenguaje, como lo venimos diciendo, es también el nombre, el apellido, la historia, la cultura, la religión. Y eso es un principio fundamental cuando tenemos como objeto a la comunicación y al lenguaje. Y sobre todo para quienes en el futuro se van a dedicar a la terapéutica del lenguaje, poder considerar todas estas cuestiones
a la hora de abordar a alguien con una dificultad de comunicación. Algo hablamos en la clase pasada de relaciones entre genética e interacciones culturales. Y hoy vamos a seguir construyendo un poquitito en ese sentido desde el texto que propusimos, o el capítulo que propusimos del texto de Cavalli Forza, de Genes, Pueblos y Lenguas. Y una pregunta que nos orienta, que me toma como punto de partida, y es: ¿podremos preguntarnos si todas las lenguas tienen un origen común? Pensábamos si el lenguaje tenía un origen común, y Cavalli Forza pregunta si todas las lenguas tienen el mismo origen, un origen común. En el mundo se hablan más de 5.000 lenguas, algunas de ellas bastante emparentadas entre sí. Y esto llevó históricamente a que a muchos lingüistas les interesara buscar clasificaciones, buscar familias de lenguas. Uno de ellos, como lo nombra Cavalli Forza en el texto, Joseph Greenberg, quien sugirió por ahí a finales de los 80s que las lenguas amerindias precolombinas se podían agrupar en 3 familias, 3 grupos de lenguas, pero que además estas 3 familias lingüísticas se correspondían con 3 movimientos migratorios, con 3 de las migraciones más importantes, y las observaciones genéticas que hacían al respecto sostenían que los amerindios se dividían en 3 grupos distintos que se corresponderían con esta propuesta de Greenberg. Esta propuesta generó mucha resistencia, sobre todo entre los lingüistas norteamericanos, que afirmaban que se podía hacer al menos 60 agrupamientos de estas lenguas amerindias. Después Cavalli Forza plantea que el paso del tiempo es responsable en ciertos cambios fonéticos y semánticos, términos que ustedes ya tienen de alguna manera incorporados. Cuando hablamos de fonética, fonología, semántica, sintaxis, pragmática, que sin embargo vamos a ir aportándole elementos para la construcción de esto. Entonces, el paso del tiempo tiene que ver, es responsable de estos cambios fonéticos y semánticos, que pueden ser muy variables y muy grandes, y eso hace difícil la posibilidad de reconstruir el parecido entre algunas lenguas. La gramática también evoluciona, lo hace a un ritmo más lento, pero también va cambiando. En un lapso de entre 5.000 y 10.000 años, las palabras que tienen cierto parentesco lingüístico se reducen a un 10 o 20%, pero se pueden establecer algunas relaciones a partir de pocas palabras o partes de oraciones o de palabras en un método que se llama glotocronología y que permite calcular una fecha aproximada de la separación entre 2 lenguas. Entonces, así como hablamos de protolenguaje en su momento y cómo posteriormente aparece el lenguaje, nos encontramos acá con esa expresión protolengua, refiriéndose a las palabras de origen común. Y habría que pensar en la posibilidad de reconstruir esa protolengua de una manera similar a la que se hace para la reconstrucción del ADN. Pero en el ADN es posible comparar secuencias para encontrar la secuencia ancestral. En lingüística hay más variaciones que en la biología. Otro alumno de este autor de Greenberg, un alumno de apellido Rulen, propone clasificar en familias de lenguas, propone 17 para ser exactos. Sin embargo, esto deja por fuera algunas lenguas que no se relacionan con ningún grupo familiar. Es difícil encontrar alguna relación con otra lengua.
Una de ellas es el vasco, que pareciera ser un residuo de un periodo preneolítico y que tal vez descienda de lenguas de origen cromañón, dice Cavalli Forza, unos cuantos miles de años de antigüedad. Otro planteamiento interesante es que en el origen de las lenguas en el hombre moderno es muy difícil encontrar una fecha precisa y acertada. Es muy difícil pensar en un origen común a partir de la estructura común en todas las lenguas, en todas las familias lingüísticas, pero que pareciera encontrar el origen en África. Este sería como el punto de partida tanto de las poblaciones aparentemente como de las lenguas, en un periodo ubicado hace entre 70.000 y 150.000 años, como lo veíamos con otros autores. Sin embargo, no hay información fiable, no hay información que nos permita asegurar eso. No es como deducir o como entender el origen único de la vida en la Tierra a partir del análisis de los aminoácidos que se sintetizan en las células. Es mucho más fácil en la biología que en la lingüística. Pero estos autores sostienen que puede haber etimologías comunes en diferentes familias lingüísticas, raíces comunes, palabras comunes o raíces de palabras comunes. Propone Greenberg una raíz lingüística que indica o el número 1 o 0 o algo que tiene que ver con esa acción que no es gratuita cuando es un punto de partida de separación, por ejemplo, entre el protolenguaje y el lenguaje. ¿Por qué? ¿A quién se le ocurre alguna idea? El por qué este movimiento es determinante. ¿Se acuerdan? ¿Alguien? Encuentra estos autores, o Greenberg puntualmente, como punto, como raíz común en muchas lenguas, la que pareciera indicar o dedo, o uno, o algo que se hace con el dedo. Y decíamos que qué pasa en el paso del protolenguaje al lenguaje, que se replica en lo ontogenético, es decir, eso que pasó en lo filogenético se replica en lo ontogenético. El que lo responda puede ser punto de partida. El señalar. El señalar. Punto para parcial. ¿Apellido? La acción de señalar. Porque en el paso del protolenguaje al lenguaje, en el análisis filogenético, esto implica que alguien entiende al otro como un ser mental e intencional. Y en el desarrollo ontogenético, el niño, el bebé, a los 9 meses, 8 meses, puede empezar la acción de señalar. Que implica la atención conjunta, que implica entender el otro como ser intencional. El otro nace en la punta del dedo. Por eso es llamativo cómo estos análisis se centran también en una palabra que hace referencia a una acción tan particular en la especie humana. Hay otras raíces que refieren a otras palabras y que principalmente indican partes del cuerpo o pronombres personales que parecieran tener cierta similitud en diferentes grupos lingüísticos, o las acciones de conteo, de contar, 1, 2, 3, entre otras cosas. Y particularmente una palabra que ha conservado cierta estructura a lo largo de la historia, que tiene relevancia desde el Paleolítico hasta nuestros días, es la palabra piojo. Y quienes son papás o mamás sabrán que tiene mucha importancia esa palabra y sigue siendo muy vigente, justamente por ser algo presente en el desarrollo histórico. Pareciera ser una palabra que se conserva desde el Paleolítico.
Otra palabra que tiene características comunes en la mayoría de las lenguas es la palabra mamá, que tiene estructuras muy similares en diferentes lenguas. Mer, mutter, mai, mama, mamá, mamé, ime, am, mijir, mor. En diferentes lenguas pareciera tener una estructura muy similar. Con excepción, adivinen de cuál, de qué lengua. Japonés. Japonés. Para considerar, para analizar. Cavalli Sforza sugiere, además, un tremendo parecido entre ese árbol lingüístico incompleto y difícil de reconstruir y el árbol genético, que según él tiene 42 poblaciones, encontrando cercanías genéticas entre grupos que se relacionan con una familia lingüística. Pero aclara que las lenguas no se mezclan con la misma facilidad y de la misma manera que los genes. Muchas poblaciones genéticamente mixtas tienden a mantener una de las dos lenguas. Eventualmente algunas pequeñas variaciones que pasan, o sonidos, o palabras, o expresiones que pueden pasar de una lengua a la otra. La mezcla genética varía con la población, o varía según la población. Pero hay ciertas características que Cavalli Sforza nos trae acá. Una población que recibe un flujo constante del 5% por generación se reduce a un 70% después de 300 años y al 10% después de 1000 años. Entonces pareciera haber cierta relación, pero lo vamos a tener un poco más en cuenta, analizar un poco más, entre la evolución de los genes y la evolución de las lenguas. En ambos casos, un cambio en un individuo puede extenderse a toda la población. El cambio de los genes lo conocemos como mutación. Y esa mutación, ese cambio de un gen, pasa de individuo a individuo directamente. Pero de individuo a individuo directamente en una misma generación, es decir, en el mismo grupo familiar. Y lo pasa a la siguiente generación y a la siguiente generación, por lo que necesita mucho tiempo para que pueda hacerse algo más generalizado. Sin embargo, el genoma pareciera estar bastante bien protegido evolutivamente de las influencias exteriores. Pero los cambios en el lenguaje son mucho más frecuentes, y sobre todo los cambios en las lenguas. Pueden pasar de individuo a individuo sin que necesariamente pertenezcan al mismo grupo familiar, sin que haya necesariamente una relación de parentesco establecida. Y en este sentido, las lenguas cambian muchísimo más rápido que el genoma. Una lengua puede cambiar significativamente en cientos o miles de años, aunque vemos cambios importantes generacionales en el uso de la lengua, mientras que en el cambio del genoma se requieren millones de años. Hay expresiones que se modifican, se abrevian y pueden pasar de generación en generación. De hecho, si nos ponemos a pensar, hay palabras que usan nuestros hijos, o ustedes, o nosotros, que son abreviaciones de algunas palabras que usaban los abuelos, por ejemplo. En un par de generaciones podemos ver modificaciones en la estructura de la lengua. Es que no es tan fácil verlo en el aspecto genético. Sin embargo, y siguiendo la línea de lo que proponíamos en la clase anterior con Pommier, es central pensar que los genes no
influyen en la posibilidad de hablar una u otra lengua. La lengua materna es el resultado de cierta casualidad individual asociada a un grupo social, de una contingencia, digamos, más que de una casualidad. Y si existiese alguna interacción entre lenguas y genes, es pensar que las primeras pueden incidir en lo segundo. La evolución lingüística es parte de la evolución cultural, y son las lenguas las que pueden determinar el cambio progresivo en algunos aspectos. Hay algunas teorías que plantean que los trastornos específicos del lenguaje tienen una base genética. Pero desde esta perspectiva pensaríamos que no necesariamente es en ese sentido que debemos pensar estas cuestiones. También tenemos que considerar que la sustitución de elementos de una lengua o de una lengua en general se puede relacionar a algunos aspectos más generales. Por ejemplo, la presión política. Pensemos en el proceso de conquista y colonia latinoamericana, en donde se impuso una lengua sobre la otra. Sin embargo, si rastreamos, tenemos algunos elementos conservados de lenguas originarias. Hay poblaciones que intercambian genes, pero no lenguas. Hay otras que intercambian lenguas, pero no genes. Así que no se puede pensar en una perfecta correlación entre genes y lenguas. Las conquistas, las invasiones han generado estructuras importantes en los procesos históricos. Han generado desaparición de lenguas y desaparición de grupos poblacionales enteros. Pero no desaparece del todo la correlación. Es decir, no hay un determinismo. Alguna información nos puede aportar de aspectos geográficos, genéticos, lingüísticos y culturales a partir de diferencias, como por ejemplo, los apellidos hablan de una relación entre la lengua y la cultura, y no necesitamos ir muy lejos para poder ver algunas variaciones importantes en Latinoamérica misma, en países en donde se usa el primer apellido paterno y el primer apellido materno, y el llevar un solo apellido es una indicación de ser no reconocido por el padre. Y estos elementos se pueden considerar también en la evolución lingüística. Es decir, cuando dos grupos culturales interactúan, más allá de intercambiar algunos elementos, vimos que hay cuestiones que tienen que ver con relaciones de poder, por ejemplo, que determinan que prime una lengua sobre la otra. O hay variaciones en una estructura de la lengua que tienen un efecto en la interacción cultural cotidiana y permanecen en el tiempo. O puede migrar una lengua. Un grupo poblacional migrante puede llevar características que permanecen en el tiempo. De hecho, podemos encontrar ejemplos de palabras que permean, que se sostienen. Por ejemplo, ahora se me ocurre una expresión usada en Colombia. Era poco usada en Colombia hace unas cuantas décadas y era referida a un grupo poblacional específico, además asociado a ciertas características
socioculturales y económicas, que era la expresión parce, hoy bastante difundida en el mundo. Parce. Y ese parce, esa palabra que empieza a generalizarse, que era usada por un grupo muy específico, empieza a generalizarse y a usarse masivamente porque, por ejemplo, la usaba un cantante que tuvo un impacto internacional, que era Juanes. Y Juanes toma esta palabra, que además la usan mucho en la región de la cual es él, y el parce empieza a ser incluso identitario de la colombianidad. Cuando uno va a otro país y dice colombiano, entonces le dicen, ¿cómo está, parce? Y esas son variaciones en una lengua que se incorporan que tienen relación con la cultura. Es decir, hay diferentes formas de transmisión. La lengua y sus modificaciones pasan por diferentes formas, que no necesariamente se corresponden con la misma forma en la que se modifican, transmiten y cambian los genes. Profe, si por ejemplo el lunfardo acá en Argentina, Ese es un claro ejemplo. Ese es un claro ejemplo de cómo hay algunas características lingüísticas que hacen parte de un grupo cultural específico y empiezan a permear una generalidad, empiezan además a tener un impacto a través de la música, de la cultura y de la interacción, y se hacen cotidianos en la lengua. Y es característico de una población. Es difícil verlo, esas mismas características en otro grupo poblacional. generación también, ¿no? Por supuesto. Entonces, en esos cambios, la intervención social es fundamental, la interacción social es fundamental. O sea que tenemos más elementos para seguir pensando que tanto el lenguaje como la lengua y por supuesto la comunicación son elementos sociales y no necesariamente elementos biológicos, y tampoco hay un determinismo genético. No somos eso, pero no somos, por supuesto que no somos sin eso, pero no podemos ser a pesar de eso también. La mutación genética puede aparecer espontáneamente. A veces también aparecen algunas mutaciones lingüísticas, algunas variaciones en la estructura de la lengua o de una lengua particular. Y eso permanece en el tiempo cuando tiene cierta aceptación del grupo cultural. Porque la selección de la palabra tiene un impacto inmediato, tiene un efecto inmediato. Tiene que ver con la presión e interacción social, con los elementos sociales. Y esto hace que aparezcan entonces nuevos elementos que se transmiten en la lengua, que se transmiten de persona a persona o de palabra a palabra, y en cierta tendencia social a generalizar ciertas reglas de distancia. Quiero terminar con unos aportes muy interesantes que, si bien lo propusimos en la bibliografía optativa, está bueno darle una vuelta, que suman a esto que estamos hablando. Antonio Gramsci, que lo hemos conocido por sus textos políticos y sociológicos, por la influencia de su pensamiento desde su militancia marxista, también tuvo una fascinación por el lenguaje. Y no es gratuito pensar en esta relación entre la sociología o los elementos sociales y la política y el lenguaje. De hecho, Chomsky, uno de los pensadores más influyentes en el lenguaje, que propusiera la teoría de la gramática generativa, dedica sus últimos años a pensarse desde el escenario político o a analizar desde el escenario político, y llegó a este lugar desde el análisis del lenguaje. Es decir, que hay una relación muy estrecha entre el lenguaje y la política. Es más, si pensamos
que evolutivamente lo que da origen al lenguaje tiene que ver con esa posibilidad, eso que llamábamos estructura argumental o algoritmo recíproco, de entender al otro como ser mental, de hacer algo por el grupo expresa de uno mismo, que también permite cálculos mentales sobre los efectos del otro. Pensaríamos que algo de lo político tiene origen en este mismo momento de la aparición del lenguaje. Y sobre todo porque para mantener la cohesión social, como lo decíamos con Harari, también aparece la ficción, las divinidades, como forma de establecimiento, como forma de mantener la cohesión social. Entonces, hay una relación estrecha entre religión, política y lenguaje. Gramsci, en esta fascinación por el lenguaje, los llevó a formarse minuciosamente en el tema y a producir varios escritos desde una perspectiva histórico-cultural, que se preguntaba y se preocupaba y pensaba los cambios lingüísticos. Apenas extraje algunas cosas que voy a nombrar, pero las dejamos como para las discusiones posteriores. Por ejemplo, Gramsci afirma que las lenguas no cambian solo por una acción inconsciente de los hablantes o por generación espontánea, como se sugería en algún momento del estudio de las lenguas, sino que hay que entender los fenómenos lingüísticos como objetos históricos. Y estos objetos históricos están insertos en un entramado de relaciones. Y esas relaciones están en conexión con lo social y con lo político. Dice Gramsci que además ninguna lengua sustituida desaparece sin dejar rastros. Es decir, aún las lenguas que han desaparecido dejan rastros en otros escenarios de la interacción social. Entonces, esto nos permite pensar en esa complejidad entre estos elementos, y pensar que el lenguaje es mucho más que el uso de los signos para la comunicación. Con esto cerramos esta unidad y si hay preguntas, aportes, dudas, damos paso a responderlas o a escucharlas. Gracias.